5:42, estamos en contexto, sí señor, con Luis Vicente León. Luis Vicente, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro, encantado de hablar contigo. Igualmente, bueno, una semana muy movida, el tema de las primarias, también se escogen cuáles van a ser los rectores del CNE el día de el jueves, noticias también sobre la Cruz Roja, o sea, muchos movimientos políticos. Quería saber tu valiosa opinión y como quieras empezar, por favor. Sí, bueno, mira, Pedro, yo creo que es normal, ¿no? Estamos en un año donde obviamente los temas políticos comienzan a tomar relevancia tanto para el gobierno como para la oposición. Quizá todavía no es verdad que es el tema central en la población, que sigue todavía bastante apática sobre el tema político. La opinión pública no es equivalente a los medios ni equivalente a las redes sociales. Las redes sociales obviamente van a reflejar el interés de actores que están ahí y que tienen un interés político un poco superior, etcétera, pero para la población el tema primario, el tema presidencial sigue todavía siendo un tema como alejado. Ya por lo menos saben que un porcentaje más grande que son en octubre, pero todavía no están completamente conectadas con ese evento. Sin embargo, para el gobierno y para la oposición, sí son dos temas, es un tema fundamental. Para el gobierno, porque él empieza ahora a tener que tomar un montón de decisiones que van a tener impacto muy importante en su futuro. Recordemos primero que el gobierno venezolano parte de una situación de popularidad baja. Bueno, que por cierto, es normal, considerando que el país viene de una crisis significativa y que el presidente Maduro había tenido una reducción importante de conexión popular ya desde hace por lo menos un par de años. Y esa caída importante en términos de soporte popular, digo importante porque bajó muy por debajo de los mínimos históricos y no se pudo recuperar en el medio, o no la pudo recuperar en el medio de la gran crisis y la pandemia. Sí hubo alguna recuperación de algunos puntos de soporte popular alrededor de los eventos de mejora económica parcial entre el año 21 y 22, pero otra vez estamos viendo que la contracción, la caída y la crisis vuelven a afectar sus niveles de aceptación, que por cierto, incluso habiendo subido, siempre eran minoritarios, ya tiene mucho tiempo siendo minoritarios. Si Maduro es minoritario, ir a la elección requiere muchas cosas. Primero, él requiere recuperar niveles de conexión, la conexión popular. O sea, él tiene que volver a buscar mecanismos a través del cual reconecta gente, reconecta masas, reconecta incluso a sus propios seguidores que están logrados por la crisis, podrían a lo mejor no votar por la oposición, pero sí estar dispuestos a no votar o abstenerse. Algo que para Maduro es un elemento imperdonable. O sea, él no puede darse el lujo de que el chavismo o las áreas de soporte de la revolución no voten. Porque uno de los elementos centrales para poder ganar, no siendo necesariamente mayoría, es que la oposición tenga problemas de votación y se abstenga y se fracture y el chavismo vaya unificado y motivado a votar. Esa es la ruta a través de la cual tú puedes ganar a pesar de ser minoría. ¿Qué ha pasado ya en el pasado? Por ejemplo, en las elecciones presidenciales previas, cuando Henry Falcón era un candidato opositor, pero la oposición institucional decide convocar la abstención, fíjate lo que ocurre, que en las encuestas el candidato Henry Falcón era mayoritario. O sea, la preferencia favorecía a Henry Falcón versus Nicolás Maduro. Pero ¿qué ocurrió? Que, número uno, la abstención es convocada explícitamente por la propia oposición institucional que se abstiene en ese evento electoral y la participación fue muy baja. Con lo cual, a pesar de que en preferencias Falcón era mayoría, en los votos no se manifiesta. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente no votó. Y al no votar, le permitiste ganar al candidato minoritario. Obviamente Maduro
tiene que buscar esas cosas como esas, desmotivar el voto opositor y fracturar el voto opositor. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque las cosas que tú has mencionado son cosas que tienen que ver precisamente con la estrategia de fractura y la estrategia de desmotivación. El Consejo Nacional Electoral, los cambios, las elecciones, etcétera, tiene que ver con qué, con el mensaje que él puede mandar hacia la oposición sobre la calidad esperada de la elección. No importa si la elección es buena o mala, si esperan que sea mala, hay mayores probabilidades de que no votes o que te abstengas. Sí. Y lo segundo, terminando esta idea, es que, por supuesto, también vamos a ver los eventos de inhabilitaciones. ¿Por qué? Bueno, porque tú quieres llegar al punto en el que se fracturen, en que los candidatos favoritos no se puedan inscribir y entonces decidan que, bueno, ponerse de acuerdo en cómo va a ser sustituido un candidato inhabilitado, o en todo caso, si es que va a ser sustituido, porque podría irse a una lucha por el derecho y otra vez convocar la abstención. Son elementos que se manipulan alrededor de la inhabilitación electoral. Y finalmente te queda el último punto de estrategia, que básicamente, bueno, los recursos, los mensajes de control legal, etcétera, que bueno, también mandas para recordarle a la gente quién manda y quién controla las instituciones en Venezuela. Sí. Luis Vicente, te tengo que hacer algunas preguntas y me vas contestando de acuerdo a las encuestas que tú tienes. Por ejemplo, ¿la población está más interesada en temas políticos o en temas económicos? No, de lejos, en temas económicos. Estamos hablando de más del 70% de respuestas vinculadas a la inflación, a la incapacidad de compra, al ingreso caído, a los salarios, a los problemas de infraestructura y salud, que son los que realmente le quitan el sueño a la población venezolana. Sí. ¿Y qué porcentaje quiere un cambio o no de gobierno? 73% de la población indica que quisiera un cambio en Venezuela, un cambio político en Venezuela, que se interpreta además como un cambio de gobierno. El tema es que a pesar de que 73% quisiera un cambio, menos del 13% de la población piensa que ese cambio va a ocurrir. Sí. Por lo tanto, hay una dicotomía, ¿no? La esperanza, la expectativa, el deseo versus lo que creen que va a ocurrir. Que hay desmotivación básicamente porque no creen que ese evento pueda concretarse. Sí, mira, ¿qué porcentaje crees tú que va a participar en las primarias? ¿Cuál es el estimado de las encuestas? Ahí es un poco más difícil hacer ese estimado, Pedro, porque como estamos lejos todavía de la primaria y la verdad es que venimos de un momento de desánimo muy grande, si lo calculamos ahorita todavía podríamos estar subestimando. Nosotros, por ejemplo, estimamos que debería participar entre 8 y 10% de los electores inscritos en el registro electoral. Eso es, o con la data que es muy dispuesto a votar, esa sería más o menos la estimación. Si tomamos todos los que dicen que podrían votar, podría llegar a 16%. O sea, estamos hablando de 1,5 millones, 2,5 millones de personas. Es un rango amplio, porque bueno, no es lo mismo 1,5 millones que 2,5 millones, pero digamos, de nuevo, es muy difícil hacer una proyección en este momento. En todo caso, no es una elección chiquita. Aunque suena bajo el porcentaje, no es una elección pequeña. Una primaria con 2 millones de personas será una primaria muy exitosa y legitimadora de los candidatos que sean elegidos. Uh-huh. Y en cuanto a lo que van los candidatos, ¿podría ser un estimado cómo están votando la gente y cuál sería el estimado también de números, no solamente en el país, sino internacionalmente, por favor? Son digamos, encuestas distintas, preguntas distintas dentro de la encuesta, porque no es lo mismo los resultados de la elección primaria que los resultados de la elección presidencial. En la elección primaria solo podemos medir los candidatos inscritos, que son 16, y cómo se comporta el elector frente a ellos. La verdad es que frente a la elección primaria hay una candidata absolutamente favorita, que es María Corina Machado, que aparece con una votación significativa, relevante y claramente mayoritaria. De segundo, Enrique Capriles. No tiene una votación
estadísticamente despreciable, es más bajo, bastante más bajo que María Corina, pero sigue siendo un player activo. O sea, no es un líder inexistente, ya no son los enanos de los que hablamos hace unos meses, ¿no? Estos dos candidatos aparecen con fuerza, pero María Corina con mucha más fuerza desde el punto de vista de preferencia electoral. De segundo, Capriles, y de tercero, realmente ya todos empatados en la nada, porque el resto de los 14 otros candidatos son muy pequeñitos. Si aparece Carlos Prosperi probablemente de tercero, pero digamos con 2% de disposición de voto, que es lo mismo que 1, porque eso está dentro de los errores muestrales de la encuesta. Entonces todos están en 2, 1, 0.5, 0.3, muy chiquitos. O sea, la diferencia entre María Corina Machado, Capriles y el resto es realmente gigantesca. Y en cuanto a Maduro, ¿cómo va en comparación? ¿La gente estaría dispuesta a votar por él? Cuando vas a la elección presidencial, primero tengo que aclarar que también estamos muy lejos de la elección presidencial, por lo tanto estas fotografías no tienen que mostrar básicamente lo que va a ocurrir en la elección para nada, porque necesitas que transcurra toda la campaña, que sepamos lo que va a pasar en las primarias, saber si la oposición va unida o no. O sea, son muchos factores que van a influir en la decisión final. Pero lo que sabemos básicamente es que ahí te aparece primero María Corina Machado, otra vez es una favorita en primarias y también es una favorita en elección presidencial. O sea, aparece de primera en disposición de voto, pero por supuesto mucho más bajo que en la primaria, porque ya hay más dispersión en la elección presidencial. En segundo lugar, te aparece Benjamín Rauseo, abajo, estadísticamente abajo, es decir, no están... Pero él tampoco está en campaña, como que parece retirado, pero que se está preparando, tampoco ha dado señales de dar la cara por el país, perdón. No, Benjamín Rauseo está separado de la campaña y no participando en la elección primaria. Eso hace pensar que no existe, que ya se acabó. Pero no es así. Número uno, él anunció que iba a participar en la elección presidencial y va a participar en la elección presidencial. No hay duda sobre esa decisión. ¿Por qué se retira de la campaña? Primero se retira de las primarias y se retira de la campaña. La razón por la que se retira de las primarias es evidente. Él se retira de las primarias primero porque no le ganaría internamente en esa elección a María Corina Machado. Y no tiene sentido someterse a ese proceso. ¿Por qué? Bueno, porque la primaria es un evento característico del sistema político tradicional. Incluso María Corina Machado es un político tradicional. O sea, puede ser radical o moderado. Los tradicionales los podemos separar en radicales y moderados. María Corina es un radical tradicional, mientras que Rosales, Capriles, Prosperi se podrían considerar como tradicionales moderados, más o menos moderados, pero moderados. Pero todos están en el paquete de la política, del sistema político. El conde de Guácharo, o Benjamín Rauseo, se presenta como la antipolítica, el castigo a los políticos, moderados y radicales y moderados igual. Es decir, él es la antipolítica. ¿Qué pasa? Que un antipolítico, un outsider antipolítica, pues es raro que se participe en el evento más puro del sistema político, que es una elección primaria. Entonces él se retira porque no está, primero porque no está de primera posición, porque a lo mejor si él estuviera ganando corrido se mediría en cualquier cosa, pero no ganando corrido, todo lo contrario, estando por debajo de la candidata favorita, él decide que no se va a medir ahí, que es mejor medirse en la presidencial. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate que él no tiene que pasar, al no pasar por la primaria, primero no tiene que pasar por el estrés de explicar por qué siendo la antipolítica se mete la boca el lobo político para elegirse. Claro. Pero segundo, muy importante, Pedro, es que él no tiene que pasar por el tema de quién va a ser el candidato que va a escoger la oposición una vez que los candidatos inhabilitados, y es obvio que más allá de si la habilitación, en mi opinión, es absolutamente inadecuada, violatoria de los derechos democráticos y en mi opinión inconstitucional, sin embargo, la institucionalidad que lo inhabilita es la misma que inscribe
para la elección presidencial. Sí. Por lo tanto, es obvio que esos candidatos, más allá de que sea injusto, no se van a poder inscribir a esa. Y una pregunta que me parece fundamental. María Corina Machado, tú lo has dicho, parece que va muy por delante y creo que el gobierno y todo con sus acciones la catapultó y así está inhabilitada, ya dice que va a ir adelante y sobre todo si toda una voluntad del pueblo quiere que salga adelante, pero ella podrá inscribirse en el CNE si resultara electa en las primarias. No, de ninguna manera. Esa facilita. Eso no es ni siquiera una incertidumbre. Para que María Corina Machado se inscriba al Consejo Nacional Electoral, tiene que ser habilitada. ¿Quién la habilita? Bueno, obviamente que el simbolismo que ella usa es el simbolismo de que el único que puede inhabilitar a un candidato es el pueblo. Y yo coincido desde el punto de vista conceptual en democracia. Pero resulta que la institucionalidad que la inscribiría es el Consejo Nacional Electoral, que recibe absoluta información del Tribunal Supremo, de la Contraloría, etcétera. Por lo tanto, mientras ella tenga una inhabilitación, justa o injusta, en este caso injusta, en mi opinión, no importa, no va a ser de ninguna manera inscrita, porque el Consejo Nacional Electoral tendría prohibido inscribirla por la institucionalidad de la que él reporta. Por lo tanto, eso no existe. Para que ella se inscriba tiene que provocarse una negociación política que la habilite. Tendría que haber una decisión en un proceso político de negociación que le permitiera inscribirse. Bueno, en ese caso, básicamente el gobierno tendría que permitir que se inscriba. Y yo, la verdad, así como te digo, que la probabilidad de que se inscriba estando inhabilitada es cero, no importa cuántos votos saque en la primaria y cuánto acumule en respaldo popular, la probabilidad es cero, a menos que tenga una habilitación formal. Lo que no es cero es que ella logre, bueno, que el pueblo la defienda, que haya protestas populares para tratar de buscar básicamente el respeto a su derecho. Esas son otras cosas, pero no la habilitación o no el permiso para inscribirse. Ahora, ¿podría el gobierno estar dispuesto a habilitarla en el marco de una negociación política? Lo dudo. Ahí no puedo decir que es cero la probabilidad, pero lo dudo. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, tú te podrías imaginar que el gobierno estuviera dispuesto a habilitar un candidato moderado. O sea, incluso Capriles, o cualquiera de los diputados del 2015 que están en la elección primaria, que podrían ser inhabilitados por su participación en las decisiones de la Asamblea del 2015. Es decir, todos esos pueden ser habilitados, sí, porque son candidatos moderados. Claro, pero, ¿quién no puede ser habilitado? Sí. No puede ser habilitado los radicales. María Corina, Guaidó, Leopoldo y probablemente Julio Borges son vistos como actores radicales que fracturarían hacia el interior del chavismo. Sí. Luis Vicente, me pasé de la hora, no pasamos. Vale. Pero te agradezco, pero tenemos más tiempo la semana que viene cuando tú quieras para seguir hablando de los temas, ¿te parece? Muchísimo gusto. Bueno, un fuerte abrazo, Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Ya venimos con más para ustedes en Pensini con Todo. A continuación, programa a todo usuario. El color rosado